Abogados, ¿qué es una ley que no es real que la gente normal insiste en que existe? Que el uso comercial de una fotografía significa vender la fotografía. El uso comercial significa que hay un respaldo implícito. Puedes tomar y vender fotos de Eric Clapton durante todo el día. Ponga esa misma foto en un anuncio de cierta guitarra sin autorización y puede ser demandado. Soy abogado. Esta no es una ley que no existe, sino una ley que se malinterpreta. Por lo general, no puede obtener una orden de restricción contra nadie. La mayoría de los estados tienen leyes específicas sobre contra quién puede obtener órdenes de restricción, por lo general, miembros de la familia o antiguos intereses románticos. Por lo general, es solo en casos de violencia doméstica o para víctimas de delitos. No puedes simplemente obtener una orden de restricción y usarla cómicamente para mantener a alguien a 100 pies de distancia. Pensé que esto era obvio, hasta que fui a hacer el papeleo para uno, y estaba rodeado de personas que estaban completando el papeleo para un compañero de trabajo que les robó el almuerzo, o un compañero de cuarto que los sigue acosando por deber el alquiler. También se sorprendieron de que tuvieran que escuchar la atención ante un juez. Y luego se sorprendió de que no se les otorgara la orden de restricción, después de que no se presentaron a la audiencia en la corte. Es muy interesante escuchar que esto sucede en la vida real. Me refería principalmente a la información errónea de los programas de televisión. Me vienen a la mente New Girl y Community. Por lo general, recibo casos en los que la queja es apenas legítima, pero todavía tengo que ver algo tan grave como solicitar una orden de restricción para un compañero de cuarto o de trabajo que le robó el almuerzo a alguien. Gracias, trabajo en la Unidad de Admisión Civil de Violencia Doméstica, hacemos órdenes judiciales de orden de restricción y las personas creen que pueden denunciar a cualquiera por cualquier cosa. A. Tiene que ser violencia física o acoso físico. B. Debe tener su nombre legal completo y dirección. C. No puede presentarlo solo porque fulano dijo que es una zorra o un imbécil en Facebook. Estas órdenes de restricción son para peligro inmediato, no para que alguien lo moleste y lo acose a través de Internet. Evidencia circunstancial. A menudo, la representación de la cultura popular del derecho penal trata de establecer una distinción entre evidencia contundente, como sangre en la escena o un arma en posesión del sospechoso, y evidencia circunstancial, como lo que escuchó un testigo o entradas no coincidentes en un calendario que contradice una coartada. ¿Cuántas veces ha escuchado a un sospechoso de la televisión, cuando se enfrenta a algunos hechos, decir, todo eso es circunstancial, no es suficiente para condenarme? El espectador se queda con la impresión de que los hechos presentados no importan y que la ley pesa menos en las pruebas circunstanciales. En realidad, la ley no da más peso a un tipo de prueba u otro. Ni siquiera existe una distinción formal en las normas penales entre los dos. Hay una distinción académica. La evidencia dura, también llamada directa, se basa en la observación directa y no requiere ninguna explicación más allá de los hechos mismos. La evidencia circunstancial requiere alguna inferencia para llegar al hecho importante a probar. Por ejemplo, un testigo que declara que vio al sospechoso apuñalar a la víctima es evidencia directa de la acción de apuñalar. Pero ese testigo podría testificar que antes del apuñalamiento, escuchó al sospechoso exigir que la víctima le entregara su billetera y la víctima se negó. Esta es evidencia circunstancial del motivo. Puede inferir que el sospechoso luego apuñaló a la víctima porque quería la billetera y no. La evidencia circunstancial es a menudo vital para establecer ciertos elementos criminales como un motivo que no se puede observar directamente. Pero no hay una tarjeta de salir gratis de la cárcel solo porque la evidencia es circunstancial. Si su esposa lo escucha conspirando para matarla y ve su equipo para afilar hachas en el ático, su vecino encuentra su copia de cómo matar a su esposa y salirse con la suya, y le escribe un correo electrónico a su hermano diciéndole, me voy a hacerlo esta noche, esa puta me cocinó bien el bistec, probablemente irás a la cárcel por asesinato. Es irrelevante que destruiste tu hacha, limpiaste el sótano a la perfección, te aseguraste de que no hubiera testigos y le diste el cuerpo a los cerdos. La evidencia circunstancial puede ser suficiente.
Escuché que prácticamente todas las pruebas son circunstanciales, huellas dactilares en un arma homicida, la sangre de la víctima en tu ropa, incluso un plan detallado para hacer exactamente lo que sucedió, porque hay explicaciones alternativas. La única evidencia directa sería cosas como un video de usted cometiendo el crimen mientras presenta su idea a la cámara, por ejemplo, o la aplicación de la ley presenciando directamente cómo lo comete. Debido a esto, la mayoría de los casos se basan en conectar la evidencia, circunstancial o no, en una narrativa convincente para establecer la culpabilidad más allá de cualquier duda razonable ante una autoridad establecida para juzgar, es decir, un jurado de sus pares o un juez. En general, ¿entiendo esto correctamente o solo estoy bromeando aquí? Mi profesor de Derecho Penal describió pruebas circunstanciales con la hipótesis de que todos estamos encerrados en el edificio durante la noche durante una tormenta de nieve. Por la mañana, hay huellas de ciervos en el quad en la nieve. Las huellas son evidencia circunstancial de que un venado cruzó el patio. Es técnicamente posible, aunque improbable, que alguien en un helicóptero muy silencioso volara sobre el patio con patas cortadas de venado y las apuñalara en la nieve para que pareciera que un venado caminó allí. Sin embargo, nadie vio un ciervo, por lo que las huellas son solo evidencia circunstancial de que un ciervo cruzó el patio, y es por eso que la evidencia circunstancial puede llevarlo a prisión. No es necesario esperar 24 horas para denunciar la desaparición de alguien. Espero que no, ya que todos los dramas policiales que he visto dicen que las primeras 48 horas son las más importantes. Si alguien tiene que esperar 24 horas, perdió 24 horas de esas 48. 24 horas es algo que la policía dice porque en realidad no creen que haya desaparecido alguien y no quieren molestarse en buscar. Esperan que la persona aparezca por su cuenta, lo que sucede a veces. Y las primeras 24 horas son la parte más importante de las primeras 48 horas. Escucho muchos podcasts sobre crímenes reales e incluso he oído que la policía le dice a la familia que deben esperar 72 horas. Si bien estoy seguro de que esto no ocurre con frecuencia, pero si una persona sufre una lesión grave, es muy posible que la diferencia entre encontrarla dentro de las 24 horas y después de las 48 horas sea la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. Esto es especialmente importante cuando se trata de un niño o una persona con algún tipo de discapacidad, como un adulto con discapacidad mental. También depende de la naturaleza de la persona desaparecida. Si es el tipo de persona que siempre está en casa a las 6 p.m. y ahora son las 10 p.m. y no está en casa y no ha llamado a nadie para informarle qué sucedió que causó la demora, entonces sí, llama y denúncialo. No es necesario esperar 24 horas para denunciar la desaparición de alguien. Espero que no, ya que todos los dramas policiales que he visto dicen que las primeras 48 horas son las más importantes. Si alguien tiene que esperar 24 horas, perdió 24 horas de esas 48. 24 horas es algo que la policía dice porque en realidad no creen que haya desaparecido alguien y no quieren molestarse en buscar. Esperan que la persona aparezca por su cuenta, lo que sucede a veces. Y las primeras 24 horas son la parte más importante de las primeras 48 horas. Escucho muchos podcasts sobre crímenes reales e incluso he oído que la policía le dice a la familia que deben esperar 72 horas. Siempre me he preguntado eso porque parece que en la televisión y películas, los policías siempre dicen, no te preocupes hasta 48 horas después, y luego dan la vuelta y dicen, las primeras 48 horas son las más importantes. Eso es algo inexacto. La persona está muerta o simplemente en algún lugar donde no se la puede encontrar en este momento. La probabilidad de que la persona esté realmente muerta aumenta cuanto más tiempo no puedas encontrarla. Nada en esas 48 horas realmente cambia. Es solo que si la persona está en la casa de un amigo o un pariente o en algún lugar que no sea realmente peligroso, es probable que la encuentren dentro de las 48 horas posteriores a la búsqueda. Pero esperar esas 48 horas no cambia si la persona está realmente muerta o no, o si será encontrada o no. Si bien estoy seguro de que esto no ocurre con frecuencia, pero si una persona sufre una lesión grave, es muy posible que la diferencia entre encontrarla dentro de las 24 horas y después de las 48 horas sea la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. Esto es especialmente importante cuando se trata de un niño o una persona con algún tipo de discapacidad, como un adulto con discapacidad mental.
También depende de la naturaleza de la persona desaparecida. Si es el tipo de persona que siempre está en casa a las 6 p.m. y ahora son las 10 p.m., y no está en casa y no ha llamado a nadie para informarle qué sucedió que causó la demora, entonces sí, llama y denúncialo. En mi país algunas personas creen que pueden presentar cargos contra alguien. No puedes. Usted denuncia un delito y la policía decide si van más allá. No depende de usted si se presentan cargos, es posible que desee que se presenten cargos, pero la policía abandona el caso. Alternativamente, puede negarse a presentar cargos y la policía puede presentar un caso de todos modos. Es más difícil sin la cooperación de la víctima o el testigo, pero aún pueden hacerlo. Por supuesto, tiene derecho a los casos civiles, pero cuando la gente dice presente cargos, cree que puede hacerlo a través de la policía. Fiscal estadounidense aquí. En mi estado, en realidad existe un mecanismo para presentar una denuncia penal privada. Muy pocas personas han oído hablar de él, pero los que sí lo han hecho son a menudo enfermos mentales y / o teóricos de la conspiración. Nuestro proceso es que la persona presente la denuncia penal privada ante la fiscalía. El fiscal puede entonces adoptar el caso y presentar cargos penales formales o presentarse ante un juez con la persona y convencer al juez de que los cargos no deben proceder. Técnicamente, el juez podría obligar al fiscal a proceder, pero nunca he visto que suceda. También he visto que solo se adoptó formalmente una denuncia penal privada. Cuando una denuncia particular es desestimada por el juez, la persona suele interponer 5 denuncias más contra el fiscal titular, el juez presidente, a veces el gobernador, el presidente, etc. Luego tiene que entrar un fiscal suplente para desestimar las denuncias, lo que provoca que se presente una nueva ronda de denuncias privadas. Casi siempre son una pérdida de tiempo, pero muchas veces son al menos entretenidas. En el Reino Unido, no es ilegal estacionar en el camino de otra persona. Está clasificado como allanamiento, un delito civil, no penal, lo que significa que la policía no puede hacer nada. Esto sorprende particularmente a la gente, ya que muchos piensan que también tienen derechos exclusivos sobre el estacionamiento fuera de su casa. Si está preguntando acerca de alguien que estaciona en el camino de entrada, entonces puede retirar o hacer que retiren ese vehículo a un área de estacionamiento legal, pero para asegurar que no se causen daños a ese vehículo mientras lo mueve. Si está preguntando acerca de bloquear el disco de alguien para que no pueda entrar en la carretera, solo funciona de esa manera, no importa si no puede entrar en su disco, entonces la policía puede eliminarlo, pero no será una prioridad para ellos, y sin duda pasará algún tiempo antes de que esto se lleve a cabo. El control de estacionamiento del consejo local también puede ayudar. Las leyes del buen samaritano no son tan amplias como la gente piensa. Por contexto, trabajo en servicios de emergencia. Algunas personas creen que estaba tratando de ayudar son las palabras mágicas que pueden sacarlos de cualquier situación difícil. Las leyes de buen samaritano varían según el país y el estado, y los ejemplos médicos son un poco más blancos y negros que otros. Agregando un ejemplo no médico de lo que estoy hablando, imagine que está conduciendo su automóvil y observa a alguien al costado de la carretera que necesita ayuda. Cuando se sale de la carretera para ayudar a esta persona que lo necesita, accidentalmente atropella a un niño en la acera. Después de que la situación termine, definitivamente no está libre de las consecuencias de atropellar al niño con su automóvil solo porque tenía buenas intenciones de ayudar a otra persona. Se han producido versiones de esa historia, y los conductores han tratado de usar una defensa del buen samaritano porque tenían buenas intenciones. Hay absolutamente un área gris sobre el tema, pero si su acción espontánea sin duda hace que la situación sea peor que si no hubiera hecho nada, tener buenas intenciones no es una tarjeta para salir de la cárcel, y un montón de gente no entiende ese concepto. Hay una buena respuesta a continuación sobre los primeros auxilios. Esencialmente, si ha recibido capacitación, no la sigue y lastima a alguien, la excusa de solo estaba tratando de ayudar no funciona. Los ejemplos no médicos suelen ser personas que dañan cosas que no necesitaban dañarse y luego son responsables de su reparación / reemplazo. Una parrilla al aire libre tenía un fuego de grasa que se extendió a parte del césped cercano.
Un tipo que conducía pasó por encima de un buzón y una valla con su camión para poder verter el agua de su hielera en algunos de los pequeños incendios. El dueño de la casa persiguió al tipo por dañar el buzón y la cerca. El conductor del camión pensó que estaba libre de cualquier consecuencia porque estaba tratando de ayudar. Nuestra opinión y aporte al respecto fue que el daño causado fue innecesario y podría haberse evitado fácilmente. Hay implicaciones más grandes con grupos como la Marina de Calle y personas comunes que intentan responder durante emergencias y desastres más grandes. No obtienes un pase libre para hacer una bola de demolición solo porque tienes buenas intenciones. La óptica de perseguir a las personas que están tratando de ayudar siempre evitará que las agencias gubernamentales presenten cargos o responsabilicen a las personas, pero si un ciudadano privado piensa que el daño causado por alguien que intenta ayudar es innecesario, el escudo, estaba tratando de ayudar, es mucho más débil de lo que nos gustaría creer. Es ley federal en los EU que un oficial de policía vestido de civil o encubierto tiene que identificarse como policía si se le solicita. No, no es la ley, y pueden decirte lo que les dé la gana. Tampoco existe una ley federal que requiera que los oficiales uniformados se identifiquen o proporcionen sus números de placa. La mayoría de los departamentos de policía tienen una política que les ordena hacerlo, pero no es un requisito legal y no hay castigo por no hacerlo. La policía no tiene que decirle por qué está siendo detenido. Si lo hacen, o si abordan vagamente sus preguntas, es solo para que siga hablando con ellos. La policía puede decirle que no lo están deteniendo y luego, de repente, decidir que lo están deteniendo sin decírselo. Así es. Nunca sabes al 100% si te están deteniendo repentinamente y, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, se supone que debes averiguarlo por ti mismo en función de cómo se comporte el oficial, dándote órdenes, cerrando la distancia entre ustedes, llamando a unidades adicionales, etc. Puedes solicitar un abogado si está detenido. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema también ha dicho que la policía no necesita proporcionarle uno a menos que esté bajo custodia. Custodia significa ser esposado o colocado en su vehículo, trasladado a otro lugar, fuerte presencia policial, varios oficiales, posiblemente con las armas desenfundadas. Ya sea que esté bajo custodia o no, siempre es una buena idea negarse a responder cualquier pregunta, indicando que no desea que lo detengan o lo transporten por ningún periodo de tiempo, por ningún motivo, y que solicite un abogado. En muchos países fugarse de la prisión no es un delito, porque el deseo de ser libre es tan inherente al ser humano que debe ser respetado. Esto es siempre que no cometas otro delito grave mientras escapas, como matar a un guardia. Alemania es uno de esos países. No soy abogado, pero mucha gente piensa que los cinturones negros en artes marciales tienen que registrar sus manos como armas mortales. Me duele cuando la gente dice esto. Puedes saber quién está mintiendo cuando dice, mis manos están registradas como un arma mortal ya que soy cinturón negro en artes marciales. Cuando era niño esta persona es de las fuerzas especiales, legalmente no puede entrar en una pelea porque su entrenamiento se considera un arma mortal y puede matarte accidentalmente. Es un punto de la trama en la película con Nick Cage. Va a la cárcel porque es exmilitar y mató a 2 tipos en defensa propia. No soy abogado, pero soy un artista marcial y lo he sido durante 30 años, por lo que puedo hablar del lado de los puños y los pies de la ecuación. Las artes marciales no te dan el poder mágico para derribar a alguien de manera confiable sin lastimarlo, especialmente si está drogado o en un estado agitado. Haré todo lo posible para limitar el daño que hago, si eso es posible, pero con toda probabilidad sí me ha dado razones para usar la fuerza para defenderme hasta el punto en que la policía está involucrada, voy a tratar algunas lesiones. En todas las leyes con las que estoy familiarizado, nuevamente, no un abogado, por lo que los abogados reales podrán proporcionar un comentario mucho mejor sobre esto, hay poca distinción, si es que hay alguna, en el nivel de entrenamiento de un combatiente dado. Incluso como artista marcial, se me otorgaría la misma libertad para usar la fuerza para defenderme como una persona sin entrenamiento en la misma situación. De la misma manera, estaría sujeto a las mismas obligaciones, incluidas cosas como el deber de retirarme o el concepto de mi derecho a usar la fuerza que termina cuando el atacante está incapacitado o ya no representa una amenaza. Casi el único lugar en el que pude ver que el entrenamiento hace una diferencia es en la mente de los miembros del jurado.
Si alguien que se supone que es hábil en el combate cuerpo a cuerpo, ya sea un artista marcial, un agente de la ley o un veterano, es atacado y termina yendo por la borda y golpeando a su atacante como respuesta, sospecho que un jurado podría ser más inclinado a fallar en contra de un reclamo de legítima defensa que si la persona no estuviera capacitada. Sin embargo, no tengo conocimiento de que la ley codifique ninguna diferencia, lo cual, si lo piensa bien, tiene sentido. No existe una acreditación universal para los rangos de artes marciales y lo que constituye un cinturón negro varía considerablemente según la escuela y el arte, por lo que, donde traza la línea entre quien está entrenado y quien es todavía un principiante. No soy abogado, pero los despidos injustos muchas veces no son ilegales. Las personas a menudo asumen que si fueron tratados injustamente en el trabajo, como ser despedidos por algo trivial que alguien más se salió con la suya, que se ha violado algún tipo de ley y que tienen un caso sólido para demandar. En la mayoría de los casos esto no es cierto. Hay muy pocas razones para despedir que meten en problemas a una empresa. Despedir por raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad o discapacidad es ilegal en todos los estados. Despedir por cualquier otra cosa varía de un estado a otro. En muchos estados esto significa que te pueden despedir por una condición médica, tu orientación sexual, tatuajes, esa mirada estúpida en tu rostro, tu peso, etc. O simplemente porque no me atraes. Mi padre fue demandado por discriminación porque contrató a un hombre blanco en lugar de a un hombre negro. Hombre blanco, licenciado en horticultura. 6 años de experiencia cultivando las especies exactas de plantas que cultivamos. Resplandecientes referencias de empleadores anteriores. Hombre negro, GED, sin experiencia y una brecha de 4 años en su historial de empleo desde una sentencia de prisión. Ganamos. Pero lo que realmente me enoja es que él realmente pensó que tenía un caso. Nunca has trabajado en nuestro campo, en absoluto. Así que tendríamos que entrenarte completamente. Robaste cosas y fuiste a prisión por ello. Manejamos millones de dólares en inventario que es 1, fácil de robar, 2, muy valioso en el mercado ilegal. Sería una cosa si tuviera un cargo de agresión. Eso no importará, pero nos ganamos la vida moviendo cosas valiosas. Ese no es un buen trabajo para un ladrón. Elegimos al mejor candidato. Y el tipo que perdió pensó que mi padre, que literalmente tiene 2 hijos mixtos, basó su decisión en nada más que el color de la piel. Muchos estados utilizan un enfoque de cambio de carga. Primero, le corresponde al demandante demostrar que fue despedido, que es miembro de una clase protegida y que otros empleados que no pertenecen a la clase protegida recibieron un trato diferente. Luego, la carga pasa al empleador para proporcionar una razón razonable no discriminatoria para el despido. Si establecen esto, la carga vuelve al demandante para demostrar que la discriminación fue de hecho un factor en su despido / acción laboral adversa a pesar de la supuesta razón no discriminatoria. Sí, todo esto es una gran área gris y la prueba en ambos lados suele ser bastante suave, pero, como notas, no hay un sistema perfecto. ¿De qué otro modo vas a hacerlo? Indudablemente, ocurren injusticias, nuevamente en ambos lados, pero a menos que alguien desarrolle un detector de verdad / mentira verdaderamente infalible, probablemente sea lo mejor que podamos manejar. La discriminación en el sentido económico es simplemente usar preferencias. Siempre puedes incentivar a alguien para que actúe en contra de sus preferencias. Siempre que su preferencia no conduzca a un trato injusto de una clase protegida, la discriminación no es un problema. Me despidió por ser negro. Eso es discriminación. ¿Es esto cierto? Por supuesto que no. No lo despedí por ser negro. El 80% de mi fuerza laboral es descendiente de africanos o caribeños. Entonces, ¿por qué lo despediste? Porque es un cabrón. Las leyes de libertad de expresión y censura no se aplican en las redes sociales. Si un administrador elimina sus comentarios o publicaciones, no está infringiendo sus derechos. ¿Ha sido arrestado por sus declaraciones? ¿Ha sido procesado por decir algo? Si la respuesta es no, entonces relájate. Incluso tienes que leer y aceptar sus términos antes de crear una cuenta, así que simplemente cállate. Exactamente la única razón por la que se discute la libertad de expresión en ese contexto es porque es un principio en el que las personas y las plataformas deben pensar en sus acciones, es solo una cuestión ética de lo que debe permitir o no en su plataforma. Países Bajos.
La marihuana es legal, de hecho no lo es. Aunque técnicamente es ilegal, hay lugares que pueden vender hasta una cierta cantidad. Y no se les permite vender a los turistas, lo que, por supuesto, todavía sucede todo el tiempo. Quiero decir, es una molestia saber quién es y quién no es un turista cuando tienes fronteras abiertas. Además, especialmente en Ámsterdam, probablemente reduciría sus ganancias. Sin embargo, no soy abogado, por lo que no conozco los detalles exactos de las leyes sobre la marihuana y otras drogas. En términos generales, son ilegales. Pensé que solo los estados que los vecinos de otros países no pueden vender a los turistas. Vivo en Bélgica y antes del coronavirus solía pasar un fin de semana de vez en cuando y hacer algunas compras. Por lo que recuerdo, solo Maastricht, Breda y otras ciudades vecinas a otros países prohibieron vender marihuana a los turistas porque en algún momento el turismo de drogas se salió de control. Aprendí que la hierba siempre es ilegal, pero no siempre hay un castigo. Por ejemplo, cuando se vende en una cafetería. Es similar al aborto en Alemania, lo cual también es siempre ilegal. ¿En serio? ¿El aborto es ilegal en Alemania? Vaya, no me esperaba eso. Está. Pero no hay castigo hasta la semana 14, o incluso más tarde en circunstancias especiales. Es ilegal porque el artículo 1 de nuestra Constitución establece que la dignidad humana es inviolable, que incluye la vida misma, y la ley alemana considera el comienzo de la vida con la implantación. No una ley, sino como la gente cree que el polígrafo dice la verdad. El polígrafo no se puede utilizar como prueba en los tribunales. Sí. Incluso si no tienes nada que ocultar y no eres culpable de ninguna manera, nunca, 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 nunca te sometas a un polígrafo. Bueno, mis amigos, esto es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, por favor dale me gusta, suscríbete al canal, y no olvides presionar la campanita para que seas el primero en ser notificado cada vez que subamos un video. Si conoces alguna ley que quieras compartir con nosotros, y no está en este video, por favor déjalo en la sección de comentarios. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.